todos. En el tutorial de hoy vamos a hacer paso a paso la lira del personaje de Venti del juego de Genshin Impact. Como de costumbre está hecha prácticamente de forma íntegra usando goma eva y con materiales que espero que sean fáciles de encontrar. Deseo que os guste. Iniciaremos con los patrones que, como siempre, vais a tener en la descripción un link de descarga gratuito para que podáis usar los mismos que yo. Para poder imprimirlos a escala vais a necesitar un programa como Adobe Acrobat. Siempre os cuento que la opción más fácil es elegir, en la ventana de impresión, la pestaña de Póster, para que os lo imprima en hojas A4 que tan solo deberéis montar. Si lo tenemos ya todo listo, el siguiente paso es recortar con unas tijeras su silueta. Reservaremos las piezas cortadas y nos quedaremos con el esqueleto. Y en esta ocasión voy a reaprovechar un pedacito sobrante de cartón pluma, del que uso para los tutoriales de las katanas normalmente, para que me sirva de base. Marcaré su silueta usando un lápiz, con cuidado, y el contorno lo voy a recortar con un cúter, así de fácil. ¡Listo! Ya lo tenemos preparado para continuar. Para dar más volumen al cuerpo de la lira, he tomado dos recortes de goma eva o foam de 5 milímetros de grosor, en los que voy a marcar también el cuerpo del instrumento. Tras recortar dos piezas idénticas con el cúter, el siguiente paso será pegar. Como siempre voy a estar usando, y os recomiendo nada más que pegamento de contacto. Aplicaremos una fina capa de producto en las dos superficies a pegar, esperaremos a que no esté pegajoso al tacto y con cuidado haremos un sándwich con las piezas de foam. Aquí tenemos la pieza preparada, pero personalmente todavía no me gustaba su grosor, así que decidí añadir un poquito más de volumen. En esta ocasión, dos piezas más, de goma eva también, pero de 3 milímetros esta vez. Y vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento. Ahora que lo tengo tal y como me gusta, voy a dejar secar la pieza unas 12 horas para que la cola de contacto se asiente antes de continuar con ningún otro procedimiento. Ya estamos aquí la mañana siguiente con el clip más borroso que pude encontrar para enseñaros que mi siguiente paso fue tomar la Dremel con un cabezal para lijar madera y así rebajar las uniones y darles forma. Es, como de costumbre, un paso opcional, pero realmente considero que marca la diferencia. Al terminar, y ahora sí dentro de foco, os enseño un poco cómo quedó la pieza. No perdamos más el tiempo y continuemos ahora con más detalles. Voy a recuperar el patrón de papel para usar un cúter y retirar las formas que están dibujadas en el cuerpo de la lira. Ahora, con todas las piezas retiradas, vamos a tomar nuestro instrumento y vamos a usar un bolígrafo para situar el patrón encima y trazar exactamente la zona donde irán dichos detalles. ¿Y con qué haremos estas piezas? Exacto, con más goma eva. Los detalles pequeñitos de la parte inferior los marqué en un recorte de 5 milímetros de grosor. Y los detalles más grandes de los laterales los marqué en recortes de 1 centímetro de grosor. Todas estas piezas las vamos a tener que recortar con un cúter y listo. Si os fijáis en algunos props que venden online, parece que usan directamente estas piezas y las pegan al cuerpo del instrumento. Y podríais hacerlo así perfectamente, o, como ya os lo habréis supuesto algunos, podríais tomar una herramienta rotatoria de nuevo para dar un aspecto más redondeado en los bordes. Y eso es lo que yo hice. Los preparé fuera de cámara y aquí tenemos los detalles ya listos. Creo que les da un toque un poco más limpio. Bueno, mi opinión. Pero a continuación, tanto si lo habéis lijado como si no, ya podemos proceder a pegarlos en su lugar. Y sí, para todas estas manualidades usad pegamento de contacto porque la silicona caliente no es una buena alternativa.
Vayamos ahora, mientras todo seca, a cambiar un poquito y usemos unas tijeras para recortar del patrón el rectángulo inferior y el superior de la lira de Denti. Para el rectángulo superior usaré una pieza de 1 centímetro de grosor y para el rectángulo inferior usaré una pieza de 1,5 centímetros de grosor. Sinceramente este paso fue un poco improvisado, así que os dejo los clips de cómo me las apañé. Coloqué la lira de pie sobre un papel cuadriculado e imaginé dibujándolo directamente cómo quería que fuera el grosor de la plataforma sobre la que se aguanta de pie. Tras quedar contenta con el tamaño, recorté la silueta con unas tijeras y trasladé dicho patrón al trozo de foam de 1,5 centímetros que había escogido. Luego corté. Repetí exactamente el mismo procedimiento para la pieza amarilla que va situada en la parte superior, donde se pegan las cuerdas, y cuando la tuve más o menos se veía de este modo. A continuación, y a modo opcional, podéis hacer como yo y tomar de nuevo otra vez, sí, la herramienta rotatoria para rebajar los bordes de los rectángulos y conseguir un aspecto más redondeado en las esquinas. Si ya lo tenemos todo preparado, el siguiente paso ya será pegar dichas piezas sobre el instrumento usando más cola de contacto y luego dejando secar. Primero la parte superior y la inferior. Mientras, no nos olvidemos de la pieza en la que era colocada la gema principal. En un inicio lo marqué en goma eva de 1 centímetro, pero una vez recorté la pieza me di cuenta de que era demasiado grande para mi gusto, así que repetí los cortes en goma eva de 5 milímetros y así sí, mucho mejor. Tras redondear los bordes, como de costumbre, para que quedara en armonía con el resto de los detalles, lo pegué sobre el instrumento en las dos caras. ¡Voilà! Sigamos con algo completamente diferente para descansar un poco del foam y vamos a por la parte del patrón donde están las cuerdas, para darle vida al instrumento. Tomé, comprado del bazar, unos cilindros de madera bastante económicos, que es lo que voy a estar ocupando, y marqué su posición en la lira y cuánto quería que midiera de largo. Tras cortarlo con una sierra pequeña no tuve mejor idea que tomar un taladro para agujerear literalmente su posición en la lira. Seguramente podáis cortar con un cúter la forma e insertar directamente el cilindro, pero es que yo a veces soy así de bruta. Al menos funcionó. Dibujé en lápiz y bolígrafo los detalles que van marcados sobre la madera. Y decidí que dichos detalles, que vosotros podéis pintar más adelante por encima con pintura negra, van a estar marcados con mi pirógrafo. No tienen por qué quedar perfectos, así que no os preocupéis. Ahora ya, vayamos a por la textura de madera. De nuevo, podríais hacerlo usando pintura más adelante, pero en mi caso preferí marcar sobre la goma eva las líneas de la madera usando un cabezal de piedra y la herramienta rotatoria otra vez. Voy marcando casi todas las líneas en una misma dirección. Algunas veces aprieto más que otras veces traspaso las líneas para que se crucen, pero así voy dando textura. Al final, tras mucho batallar, quedé con algo así. Sé que ahora mismo la apariencia no es demasiado buena, pero creedme que al final esta técnica funciona. Nos toca imprimir la pieza antes de pintar y, como de costumbre, usaré látex vinílico. Ya sabéis que una buena alternativa, ya que el instrumento no es un prop que deba ser flexible, es usar cola blanca para madera. Pero bueno, aplicaré una fina capa con el pincel y dejaré secar. Y repetiré el proceso unas 3 o 4 veces para tapar los poros, que la pintura se deslice mejor, que dure más, lo de siempre. Y no contenta con una imprimación, daré otra más, pero en esta ocasión con pintura negra de efecto mate, para unificar toda la lira y ayudar a la pintura que irá por encima. ¡Listo! Como veis, ya va quedando mucho mejor. Vayamos por fin a por pinceles y pinturas acrílicas y comencemos a darle color. Voy a usar un pincel de cerdas gruesas, duras y bastante viejo para aplicar una primera capa de pintura en un tono beige. Mojo el pincel,
retiro el exceso de pintura en un papelito aparte, que quede muy poca pintura, y voy a pasar por encima el arpa en dirección contraria a todos los detalles que hemos hecho. De este modo va a quedar el negro de la base por debajo y nos ayudará con el efecto de madera. Cuando la pintura esté seca y hayamos terminado, nos vamos a quedar con algo así, y para continuar el siguiente color ya será el marrón definitivo. Voy a usar todo el rato la misma técnica, todo el rato, y primero una capa uniforme en toda la superficie otra vez. Ahora sí, voy a ir aplicando más pintura en algunas zonas que otras para que el color quede más oscuro tras algunas capas. De este modo conseguiremos diferentes tonos y mucho más realismo. Ahora, con la pintura dorada de efecto metálico, y yo uso la marca americana que está bastante bien, voy a empezar a pintar los detalles en dorado. En este caso la pintura necesita unas 3 o 4 capas para que quede completamente opaca y se vea bien, pero ningún problema. ¡Voilà! Podemos continuar. Lo siguiente que queremos hacer son las cuerdas de la lira y bueno, lo más inteligente sería hacerlo con hilo de pescar grueso, pero no quería complicarme haciendo agujeros en la parte superior del cilindro, así que busqué una alternativa. ¿Cuál? Bueno, pues pinchos de barbacoa. Puede sonar un poco extraño, pero creo que dio el pego. Voy a medir y marcar todas las cuerdas, así entre comillas, que necesite, y las voy a cortar para que encajen perfectamente. Me he dado cuenta que en la mayoría de imágenes tienen como un halo de color azulado, así que voy a tomar la única pintura azul que tengo ahora mismo para pintar todas estas cuerdas y que se parezca un poquito más a la versión original. Tras secar, el siguiente paso es colocarlas en su sitio con cuidado y asegurarlas a la lira con un pegotito de silicona caliente del de la pistola. Con esta parte fuera de juego nos quedan algunos detallitos y ya por fin podremos dar el prop por terminado, así que no perdamos el tiempo. Voy a usar, como de costumbre, la pasta esta que compro en el bazar, que es ligera, que no pesa, que seca al aire y que cuesta menos de $1, para moldear las clavijas y los detalles del cilindro de madera. En ningún caso me voy a complicar demasiado, la verdad, pero una vez las obtuve las dejaré secar y aquí os las muestro. Y vayamos a por el último detallito, que para mí también es el más importante, que es la gema que embellece todo el instrumento. ¿Dónde la conseguí? Pues en una mercería. La verdad, tienen muchísimas de todos los tamaños y colores y creo que costó unos $2 en total, lo cual está súper bien. Busqué 2 gemas que encajaran en la forma y las pegué usando un poquito de pegamento de contacto. Bien fácil. Los demás detalles ya secos los pegué usando un pegotito de silicona caliente, del de la pistola, y listos. Lo último que quedó fue pintarlos con varias capas de pintura acrílica marrón y ya está. Como podéis observar, ya tenemos la lira prácticamente lista y nos quedan las flores que son el colofón final de nuestro prop. Las conseguí también muy baratas en el bazar, son unas flores de plástico que se parecen bastante a las originales. Y para que todavía fueran más exactas, lo que hice fue tomar pintura en tono lavanda para pintar los detalles que sobresalen de entre los pétalos y conseguir algo así pues mucho más acorde al personaje. Lo siguiente fue tomar 20 minutos tratando de decidir su posición sobre la lira, que me costó muchísimo, y 5 minutos de nada para pegarlas a la goma eva usando silicona caliente. Y ya lo tendríamos. Esto sería todo. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!